Investigadores de la Universidad de Columbia encuentran la llave para retrasar el ritmo del envejecimiento biológico. Reducir la ingesta calórica diaria podría ser tan eficaz para vivir más años como dejar de fumar. Esta es la conclusión a la que ha llegado un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia que ha demostrado que la restricción calórica puede ralentizar el ritmo de envejecimiento en adultos sanos y promover la longevidad. La restricción de calorías, que ya se ha demostrado eficaz como intervención para ralentizar el envejecimiento en animales, también mostró evidencias de hacer más lento el declive en humanos en un ensayo controlado aleatorio pionero en su género. En gusanos, moscas y ratones, la restricción calórica puede ralentizar los procesos biológicos del envejecimiento y prolongar la esperanza de vida, afirma el autor principal de la investigación, Daniel Bauschke, profesor asociado de epidemiología en la Escuela Malman de Columbia y científico del Centro Butler de Envejecimiento de Columbia. Nuestro estudio pretendía comprobar si la restricción calórica también ralentiza el envejecimiento biológico en humanos. Antes de continuar, apóyanos con tu like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas las últimas tendencias que hay en el mundo. Según el estudio publicado en la revista Nature Aging, reducir las calorías en una cuarta parte resultó en una disminución de la tasa de envejecimiento entre un 2% y un 3%. Esto tiene un gran efecto en la reducción de la mortalidad, entre un 10% y un 15%. Retardar el envejecimiento biológico significa vivir más y enfermarse más tarde. Por lo tanto, la restricción de calorías no solo puede beneficiar a las personas obesas, sino que también podría brindarles a las personas sanas una vida más larga y saludable, señala Belsky. Para el ensayo Calerie, primera investigación de los efectos de la restricción calórica a largo plazo en humanos sanos no obesos, se asignó aleatoriamente a 220 hombres y mujeres sanos de 3 centros de Estados Unidos una dieta normal o una restricción calórica del 25% durante un periodo de 2 años. El envejecimiento biológico de los participantes se midió a través de muestras de sangre tomadas al inicio del estudio, a los 12 meses y 24 meses de iniciar el ensayo. El equipo analizó las marcas de metilación en el ADN extraído de los glóbulos blancos. Estas etiquetas químicas en la secuencia del ADN regulan la expresión de los genes y cambian con el envejecimiento. Los seres humanos viven mucho tiempo, apunta Belsky, por lo que no resulta práctico hacerles un seguimiento hasta que observemos diferencias en las enfermedades relacionadas con el envejecimiento o en la supervivencia. En su lugar, nos basamos en biomarcadores desarrollados para medir el ritmo y el progreso del envejecimiento biológico a lo largo del estudio. Se usaron 3 mediciones conocidas a veces como relojes epigenéticos. Las 2 primeras, los relojes PNOH y GrimAge, calculan la edad biológica o cronológica. La tercera, Dunedin PACE, calcula el ritmo de envejecimiento o la tasa de deterioro biológico a lo largo del tiempo como si se tratara de un velocímetro. En contraste con los resultados de Dunedin PACE, no se observaron efectos de la intervención en otros relojes epigenéticos, señala Kellen Ryan, doctor e investigador científico del Butler Aging Center de Columbia y coautor principal del estudio. La diferencia en los resultados sugiere que las medidas dinámicas del ritmo de envejecimiento, como Dunedin PACE, pueden ser más sensibles a los efectos de la intervención que las medidas de la edad biológica estática. Este reloj epigenético muestra que recortando las calorías es posible hacer más lento el proceso de envejecimiento. El estudio halló pruebas de que la restricción calórica ralentiza el ritmo de envejecimiento en humanos, afirma Ryan. Sin embargo, es probable que la restricción calórica no sea adecuada para todo el mundo, algo que también sucede con pautas como el ayuno intermitente. Ahora los investigadores están realizando un seguimiento de los participantes para determinar si la intervención tuvo efectos a largo plazo sobre el envejecimiento saludable. En otros estudios, Dunedin PACE más lento se asocia a un menor riesgo de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, discapacidad y demencia. Si te gustó el video, déjanos tu comentario y recuerda seguirnos.